Dios les bendiga. Soy el hermano Leiser Morales y en esta oportunidad voy a enseñarles a cómo podemos predicar y llevar el Evangelio de Dios en el mundo y en el contexto en que nos encontramos. Gloria sea al Señor Jesucristo, aleluya. Bien, muchos de nosotros soñamos, anhelamos ser pastores, ser portadores de la palabra de Dios, de los que llevan el Evangelio, de los que llevan la palabra de Dios, de los que quieren dar ese paso de fe y marcar la diferencia en el Evangelio, siendo hombres de Dios reconocidos, pero para la gloria, Dios honra del Señor Jesucristo. Y esto vamos a partir del siguiente texto que les voy a leer a continuación. Lo puedes encontrar en la Biblia en Romanos 10, 14. Romanos 10, 14, la bendita palabra del Señor nos dice: honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta aquí la palabra de Dios. Bien, amados hermanos, vemos muy clara la palabra de Dios que nos dice: no les Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios para que las personas puedan escuchar. Si nosotros no podemos por obra y las personas no van a Cristo, no se van a hacer. Hay muchos medios para difundir la palabra de Dios, pero en esta oportunidad quiero enseñarte a cómo predicar o cómo tú puedes preparar un mensaje, una prédica muy especial para compartirlo en tu iglesia, en tu comunidad, ¿no? Lo fundamental y lo más esencial que he podido aprender de mi experiencia personal y complementar acerca de la doctrina cristiana y también evangélica es que primeramente como una persona que va a aportar la palabra de Dios, que va a aportar el mensaje poderoso de la palabra de Dios, necesitas oración, necesitas orar. La oración es la clave para que tú puedas realmente difundir el mensaje de Dios, porque si tú no oras, el mensaje que tú das va a ser, número uno, vacío, hueco, va a parecer una conferencia, una charla, una capacitación, podría llamarse enseñanza, podría llamarse también una especie de charla en una auditoría. Pero esa palabra que tú das sin oración no va a haber cabida. Entonces, primero, para predicar, ¿qué necesitas? Orar como fundamento principal para que tú puedas pararte adelante y decir: Dios me diga, en esta tarde o en esta noche voy a compartir el mensaje de Dios. Como segundo punto fundamental y esencial, necesitamos humildad. La humildad es aquella que nos va a realmente conectar con Dios y también con nuestra audiencia, porque si nosotros no precisamente, aleluya, somos personas humildes, Dios nunca nos va a levantar. Puedes tener sabiduría, conocimiento, elocuencia, pero si tú no tienes humildad, nunca el Señor te va a levantar. La humildad es aquella virtud que nos va a llevar a nosotros a poder ser sencillos. Y sencillo me refiero de una buena manera, de poder tratar a las personas, de ser personas carismáticas, de personas alegres,
o sin saber exhortar y predicar con amor. Como tercer punto fundamental, necesitamos leer la Biblia. Así es, no puede haber un predicador, no puede haber un pastor o un líder religioso que pueda llevar la palabra de Dios y compartir el mensaje si no ha estudiado por completo lo que viene a ser la Biblia. Amados hermanos en Cristo Jesús, necesitamos leer la palabra de Dios para nosotros poder difundir el Evangelio. Porque yo he visto y he notado muchas veces que, por ejemplo, un hombre de Dios está queriendo decir un texto bíblico y se le olvida. Y se le olvidó. ¿Por qué? Porque no ha estado ejercitando ese don. No ha estado leyendo la palabra de Dios. Pero una persona que quiere predicar en estos tiempos tiene que leer. Como punto número 4, amados hermanos, podemos ver lo siguiente tip que les puedo dar es conocer a tu audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes exhortar, puedes animar, puedes reprender dependiendo a tu audiencia. Ejemplo, yo no me voy a ir a una conferencia de jóvenes y hablar efectivamente de la convivencia o del matrimonio. ¿Por qué? Porque ese jóvenes puede que en alguna oportunidad les tenga que también enseñar. Pero si yo identifico a mi audiencia y yo sé que mi audiencia son las personas jóvenes, de entre jóvenes, podemos decir jóvenes y también adolescentes, identifico el mensaje, preparo un mensaje, ¿no? De acuerdo a lo que ellos pasan y experimentan en esa etapa, que es, por ejemplo, la vanidad, la vanagloria, el enamoramiento, y predico relacionado a él. Por otra parte, puedes tener otro tipo de audiencia, sí puedes tener otro tipo de audiencia, por ejemplo, o tipo de público, vamos a llamarlo, vamos a ser más precisos. Tipo de público, si yo me voy a predicar a un lugar, por ejemplo, donde están mezclados, están jóvenes, es una campaña, he sido a una campaña, te han invitado a una campaña, hay jóvenes, hay pastores de diferentes iglesias, comunidades cristianas, y a ti te toca dar el mensaje. Tú tienes que saber cómo dirigirte con ética, con cultura, profesional número 1, y segundo, con humildad. ¿Por qué quiero decir que estos dos van de la mano? Porque la ética profesional te va a reservar a decir cosas que no tienes que decir en eso. Por ejemplo, yo no puedo hablar específicamente de doctrina si hay personas que, por ejemplo, resisten a Cristo, y doctrina me refiero a las enseñanzas estrictas de la palabra de Dios. Por otra parte, solamente esto es un ejemplo. Entonces, como punto número 4, dentro de ahí podemos ver que también tenemos que identificar a nuestro público, saber a quién va a ir el mensaje, a quién vamos a dirigir y a quién queremos llegar. Como punto número 5, tenemos que preparar bien nuestro mensaje, ser formales, ser éticos, aleluya, ser bien reservados en la manera de hablar. Claro que habrá momentos donde vamos también que alzar un poquito la voz, bajar un poquito la voz, desplazarnos, caminar, mirar directamente a los ojos, a las personas, a los oyentes, a la cámara que existe en la comunidad cristiana, pues manejando cámara y ese tipo de llevar la palabra de Dios por los medios indicados. Si no es el caso ese, pues de todas maneras tienes que preparar bien tu mensaje. Y a preparar bien tu mensaje me refiero a tener estructurado. No solamente escoger un texto bíblico y decir, ya, voy a predicar, por ejemplo, de tal manera Dios amó al mundo y cojo ese pasaje, ¿no?
cojo ese texto bíblico, de tal manera Dios amó al mundo, que Dios es único unigénito, y lo leo, y ahí empiezo a hablar. Claro que Dios se va a mover, pero recuerda que Dios se mueve en orden. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Gloria a Jesús, y lo digo desde mi experiencia porque no quiero que después me puedan juzgar o señalar, o criticar o decir que no, él está diciendo que así debe ser cuando no tiene que ser así. No, lo que yo quiero decir es desde mi experiencia como cristiano. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Si quizás no sabe, eres nuevo y te toca dar el mensaje, la palabra, el pastor Felipe, te toca el año, te toca predicar, dar el mensaje. Entonces, número uno, ya sabes, orar, tienes que orar. Entonces, sabes que también tienes que ser humilde, sabes que tienes que leer la Biblia, sabes que tienes que conocer tu público y sabes ahora que tienes que preparar tu mensaje. Y lo esencial es saludar. Buenas tardes, buenas noches, cuál sea el momento, cuál sea la hora, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Entonces si es una mentira, donde buenos días, el día está amaneciendo, una vez que ya saludaste, tienes que ser tan formal y tan educado y decir con el permiso del pastor, los líderes de la iglesia, los diáconos y toda la comité, en este caso, pues si solamente de tu iglesia, el comité de mi congregación, o si en ese caso una campaña, y toda la comité que he organizado realmente ya ha sido posible, gracias a Dios, este evento, esta campaña, esta conferencia, esta capacitación, no sé cómo la puedes llamar, ¿no? En tu iglesia o en tu país. Entonces, te paras, saludas, quemas lo que sí, a los pasos, y ahora ¿qué toca? Ahora toca que estructures bien tu mensaje, que tenga un inicio, ¿no? Que tenga un inicio, que tenga un desarrollo, y dentro de ese desarrollo tiene que haber testimonios, pueden ser tuyos propios o pueden ser de otras personas que puedes escoger, pero sí tiene que haber testimonio para que vaya acompañado de fe y Dios se pueda mover. ¿Sí? Eso es todo lo que quería compartir en esta tarde. Espero que realmente les sirva, espero que realmente aprovechen esta información y puedan dar el mensaje a la próxima vez que te toque en tu iglesia, en tu comunidad, dar una pequeña palabra de aliento o de una especial de la iglesia en estás, puedas saber cómo dirigirte con humildad y cómo Dios se mueve de una manera ordenada. Gloria a Dios. Dios los bendiga, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gloria a Jesús en Aprendiendo la Biblia con Leiser Morales.